La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. When I was young, it seemed that life was so wonderful. La ventana de los libros. A miracle. Con Marina San Martín. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, joyfully, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, responsible, practical. And they showed me a world where I could be so dependable, clinical, intellectual, cynical. There are times when all the world's asleep, the questions run too deep for such a simple man. Won't you please? Abrimos la tercera hora de ventana. Marina San Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Dioni, buenas tardes. Muy buenas tardes. Final de Relatos con Banda Sonora de este verano. Final de la 10ª edición de Relatos con Banda Sonora. Ni más ni menos. Bueno, después, a partir de 1:30 escucharemos los 5 finalistas y elegiremos. Estoy tan nerviosa, mira tú, lo que te digo. Yo también. Bueno, vamos primero a lo nuestro. He mirado las normas sí. Y sí que tienes que desempatar si hay empate. Sí, ¿no? Sí. Pero no va a haber. Pero solo en los empates. Pero no va a haber. No va a haber empate. No va a haber. Bueno, no se sabe. No va a haber. Sería un desafío a la probabilidad, 2 semanas seguidas. No creo. La cosa de las votaciones está peligrosa, no hay que decirla antes hoy. de que suceda. Bueno, a ver, aquellas personas que comparten la pasión por escribir, y las personas que nos escuchan sé que son muchas, y la prueba la tenemos en la cantidad de gente que participa en nuestro concurso de relatos, saben bien de las numerosas excusas que suelen alejarnos de esta costumbre de escribir. Las obligaciones, las distracciones, el hambre, la falta de un lugar que nos inspire. Así que hoy vamos a proponer abrir un tiempo y un lugar diferentes al habitual, dedicados exclusivamente a la escritura, que nos permitan, por ejemplo, reflexionar sobre el proyecto literario que podemos tener en mente, desarrollar las tramas, construir personajes o saber enfrentarse a una página en blanco, porque eso es también otro de los retos, de los desafíos antes de ponernos a escribir. Por eso vamos a hablar con 2 mujeres que organizan retiros para escribir. Hemos invitado a la escritora Adasa Fernández, que es profesora de escritura, autora de Ahora todo es palabra, organiza retiro de escritoras, y también a Carmen G. de la Cueva, que es editora, escritora, fundadora de la comunidad La Tribu, que incluye clubes de lectura, talleres y retiros, y ha publicado, entre otros libros, Escritoras, una historia de amistad y de creación, y organiza en su propia casa retiros para escribir. Carmen nos escucha desde Radio Sevilla. Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adasa está aquí a mi ladito en Radio Madrid. Adasa, hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os pregunto a las dos, ¿cómo se os ocurrió crear este espacio, este retiro para escribir? Adasa, empiezo por ti. Bueno, todo surgió por una necesidad de una alumna de conocernos y de tener un espacio para nosotras. Al final yo hacía clases online y estábamos muy a gusto todas, y bueno, la idea se quedó en mi cabeza, y al final pues dije, bueno, pues voy a organizar un retiro, pero para escribir, no para conocernos, sino para algo más. Entonces, bueno, pues al final la necesidad de buscar un espacio adecuado para ello me llevó mucho tiempo, pero lo conseguí, y al final, bueno, pues ya son 200 mujeres las que han pasado por mis retiros. ¿Qué tiene que tener ese espacio para que sea el adecuado para hacer un retiro de este tipo? Naturaleza, y ser una casa aislada, muy aislada. ¿Por qué naturaleza? Porque la naturaleza es creación, es belleza, y al final es necesario para la inspiración, yo creo, es vital. Carmen, tú los organizas en tu casa. No sé cómo te está sonando esto de naturaleza, casa aislada. Bueno, vivo en un pueblo que está cerca de la Sierra de Sevilla, pero la naturaleza, la mejor naturaleza que hay cerquita es el río Guadalquivir y la presa, y es verdad. Maravilloso, entonces. Sí, es bonito, pero el retiro es en mi casa, y mi casa es un pisito muy normal, muy bonito, lleno de libros y de plantitas, y
Y al final aquí hay otra cosa en juego, que es esa búsqueda de la intimidad y de un espacio cómodo. Es lo que te iba a decir, porque tú compartes tu espacio privado con otras personas que no sé si conoces o no. Claro, cuando preguntabas cómo había surgido la idea de organizar retiros, yo monté hace 10 años La Tribu como un blog, una revista virtual, pero también como una especie de habitación propia compartida, ¿no? Y siempre había fantaseado con la idea de trasladar esa comunidad a lo físico. Y cuando hace un par de años tuve ya la oportunidad de tener mi casa propia, pensé que lo primero que quería hacer era invitar a algunas de esas mujeres que me habían estado acompañando durante muchos años como lectoras, como escritoras en mis talleres, a mi propia casa. Así que ahí vienen escritoras conocidas y completamente desconocidas. Si puede dar un poco de miedo, pero en realidad es bastante bonito. Bueno, a mí me suena maravilloso, la verdad. Adás, tú has cursado el máster de narrativa de la Escuela de Escritores. Antes de eso, en tu proceso de creación, ¿habías tenido alguna experiencia de este tipo, de irte a algún sitio retirado para poder escribir? Sí, bueno, con la Escuela de Escritores me fui a Bélgica, pero fue realmente un curso de 4 días para formarnos como profesores. Pero bueno, sí, estuvimos aislados, en este caso en un castillo. Ahí no he llegado aún, estoy en ello. Pero sí, fue maravilloso. La necesidad sobre todo de retirarnos, es lo que me llamó a seguir. Carmen, ¿y en tu caso? Bueno, yo creo que vivo retirada, de alguna manera, porque vivir en un pueblo pequeñito que no llega a 10.000 habitantes, aunque esté muy cerca de Sevilla, no estar en contacto con librerías, con espacios culturales, yo creo que eso ya es un espacio aislado. Todo lo que hago es virtual, entonces en mi cotidianidad, más allá de la maternidad, pues vivo muy aislada y la escritura se da de una manera bastante natural. Marina y Jorge, vosotros que también sois escritores, ¿os aisláis para escribir o para buscar esta inspiración? ¿Cómo hacéis? Jorge se ríe. Yo nada, o sea, yo soy la antítesis de esto y por eso me llama tanto la atención y me resulta tan atractivo. Es verdad que sí que cuando estoy escribiendo, por ejemplo, ahora que estoy con una novela, me aparto un poco de mi cotidianidad laboral, pero sigo inmersa en mi círculo de amigos, hablo, que esto es una cosa que me encantaría que ellas contaran, hablo mucho de lo que estoy escribiendo con la gente que me rodea y que aprecio. Necesito seguir en ese contexto. No sé cómo funcionaría yo si me aislase. Lo que a mí sí que me llama la atención y me gustaría que me contaseis es esto, porque sí que es verdad que lo llamáis retiro. Bueno, yo supongo que en el caso de Carmen, ella nos lo contará ahora, sí que será así, pero en el fondo al mismo tiempo es convivencia. Total. Con gente que no conoces, pero que se dedica a lo mismo que tú. Claro, pero lo interesante aquí es que son mujeres, en mi caso, que aman escribir y que muchas vienen al retiro y no se lo han contado a nadie, porque temen contar que escriben. Entonces, el rodearse de otras mujeres que escriben para ellas es mágico, porque no tienen un círculo de escritura y entonces para ellas es maravilloso poder conocer a otras mujeres. Entonces, convivir con estas mujeres que no conoces nada, ¿qué ocurre? Al final, cuando viene alguien a este tipo de espacios, hay una apertura a conocer a otras mujeres que se produce la magia. ¿Pero o sea, por qué temen contar que escriben? Porque les da vergüenza. Es que eso existe aún. Hay mujeres que no le han contado a nadie que escriben porque les da vergüenza decir que escriben. Es curioso. Bueno, podríamos hablar del síndrome de la impostora, ¿no? Total, todas las que vienen al retiro, incluso todas las alumnas que tengo en mis talleres, sufren el síndrome de la impostora. Exacto. Tienen una enorme desconfianza hacia su propia voz. Uh-huh. Sí, exacto, es justamente eso. Oye, no sé si conocéis a todas las mujeres que van a estos retiros o llegan solicitudes de mujeres que no conocéis y en ese caso no sé si hay una entrevista previa o un cuestionario. Un formulario, sí. ¿Haces un formulario? Uh-huh. ¿Y qué aspectos sacas? Y no sé si funciona como filtro o en algún caso te has llegado a encontrar gente que dices, no, mira, es mejor que no vengas. Es que esto es lo más interesante. Es decir, el formulario que hago es simplemente para conocer cómo son como escritoras. Pero luego siempre acabo hablando con ellas por WhatsApp o por teléfono. Y ahí ya veo qué tal, pero te puedo decir que de 200 que han venido no he tenido problemas con nadie, o sea, con ninguna. Realmente habrá mujeres más tímidas, que van un poco más a su bola, por decirlo de alguna manera, uh-huh. Pero no hay ningún problema. O sea, ¿y son todas escritoras, mujeres? Son todas mujeres que escriben, ellas no se llaman escritoras, les cuesta muchísimo. Pero luego eso viene después, ¿no? Carmen, ¿y en tu caso, que van a tu casa, hay también una selección o conoces previamente a todas? Claro, yo hasta ahora he organizado un único retiro en mi casa, que fue en febrero de este año, y todas las chicas que vinieron ya venían de mis talleres. Algunas las conocía personalmente y a otras no, pero llevamos
juntas trabajando bastante tiempo. Entonces, para mí sí que fue importante que ese primer retiro las incluyera a ellas, porque yo quería probar la experiencia con gente que de alguna forma conocía. Pero ahora que organizo el segundo, del 18 al 20 de octubre, aquí sí van a venir chicas y mujeres que no conozco y en realidad me parece bastante emocionante porque a mí me apasiona acompañar en estos procesos, porque yo me he sentido muchas veces, me sigo sintiendo muchas veces sola en la escritura. Cuando antes hablaba de aislamiento, me refería a un aislamiento del mundo de la cultura, pero no puedo aislarme de mi propia vida, porque al fin y al cabo soy una madre que cría sola a su hijo y escribe en su casa. Es difícil aislarse de la crianza. Entonces, acompañar a estas mujeres, conocerlas en ese espacio de mi saloncito. Mis padres son los que cocinan, o sea, comemos comida casera, les ofrezco mis libros, les personalizo un cuaderno para que escriban durante toda la estancia. Eso es algo único. No sé, creo que es una experiencia que las enriquece a ellas, pero a mí también me enriquece muchísimo. ¿Y cuál es el objetivo, Carmen? O sea, ¿tienen que ir con un objetivo, escribir, no sé, o que ya tengan el embrión de una novela, de un relato, del texto que quieran, o pueden ir con el folio en blanco? En mi caso, los retiros que yo planeo son para intentar darle espacio a la propia voz, para probarse. Yo les propongo ejercicios, algunas ya puede que tenga un proyecto, pero no es una condición. No es un retiro para acompañar a proyectos que estén más o menos definidos. No lo entiendo así porque para mí es importante que cada una de las mujeres que vengan se sientan libres y entonces es difícil que todas estén al mismo nivel. No ya solo de escritura, sino de compromiso con la escritura. Hablamos de escritoras, pero cada una de ellas tiene una vida que no tiene nada que ver con los libros. He tenido alguna matrona, algunas profes, mujeres que en su día a día apenas hablan de escribir ni de leer. Esto es algo muy privado para ellas. Y en tu caso, Adasa, ¿cuál es el objetivo del retiro que organizas? Aquí en mis retiros vienen realmente mujeres que tienen proyectos o que no tienen proyectos también. Es decir, vienen mujeres que no han escrito nunca, mujeres que están en un proyecto iniciado, mujeres con un proyecto final, pero quieren hacer alguna revisión. Es decir, todos diferentes niveles de escritura, que a mí lo que me ayuda es a que entre todas compartan ese propio proceso que están viviendo. Hay mujeres que no han escrito nunca nada y al verse rodeadas de mujeres que sí que tienen proyectos, se animan a seguir. Incluso hubo una vez que una mujer no había escrito nunca y cuando nos leyó, porque hay una parte final, el domingo siempre se leen los proyectos, alguna parte, y claro, todas nos quedamos alucinadas diciendo, pero si esto es una novela, es el principio de una novela, ¿no? Entonces, esto es muy bueno porque ellas, las que no han escrito, se dan cuenta de que sí que escriben. Y las que escriben pues se retroalimentan incluso de las personas que no han escrito nunca. Al final el hecho de que tengan diferentes niveles para mí es maravilloso. ¿Cuánto duran los retiros? Viernes, sábado y domingo, o sea, de momento. Oye, tiene un poco de convivencia esto de sí. campamento. Hará falta algo de organización. No, de verdad, porque claro, habrá momentos que está muy bien esto de compartir y estar aquí hablando de creación literaria, pero yo ahora necesito intimidad y necesito concentración. ¿Eso cómo lo gestionáis? Claro, es decir, el viernes por la tarde en mi caso siempre hay una clase que yo doy que es de unas 4 o 5 horas que sirve para todo tipo de proyectos, poesía, relato y novela, porque es un disparador para ellas. Y el sábado lo que se hace es todo el día escribir, porque me encantaba la idea de que tuvieran 8 horas, una jornada laboral de escritora, entonces le dedican 8 horas a escribir y entre esas 8 horas se reúnen conmigo y tienen una tutoría de 30 minutos. Entonces yo estoy todo el día reuniéndome con ellas mientras ellas escriben. Y el domingo, inevitablemente he tenido que poner 2 horas de escritura porque lo piden, porque están muy motivadas. Y luego hacemos un cierre y ahí es donde todas estamos 20 minutos para cada proyecto y es maravilloso porque ahí hay lágrimas, hay abrazos y se comparte todo y se dan cuenta de que realmente se han llevado muchísimo, ¿no? ¿Y en tu caso, Carmen? Es muy diferente, claro. Pensad que es en mi casa, entonces yo lo hago todo muy, muy personal. Empezamos el viernes por la noche con una cena. Es un retiro un poco más festivo porque ya que estamos en la ventana, ¿no? El retiro supone también una ventana en la propia vida, abrir un espacio para la posibilidad de ser otra durante unos días. Entonces empezamos con ese espacio de la fiesta, de lo lúdico, de soltar el cuerpo antes de soltar la palabra. El sábado sí que escribimos, yo les voy proponiendo ejercicios, además van manteniendo
su diario, el diario del retiro durante la estancia. Y en mi caso también el domingo, que sí que es un día como de cierre, suelo invitar, bueno, en el primer retiro invité a una editora, la editora Cristina Linares de Renacimiento, y a la autora Silvia Hidalgo, premio Tusquets de novela, porque me parece importante que estas escritoras, noveles que empiezan, escritoras secretas, conozcan también cómo funciona el mundo de la edición, ¿no? Entonces, siempre planifico invitar a una editora o editor y a una autora para que les hables del proceso. Jorge, cuando antes preguntaba cuál es el proceso, si alguna vez os habíais aislado para escribir, tú te sonreías. ¿Cuál es tu caso? No, en mi caso, como el de Marina, nunca. Yo necesito hablar con amigas, con amigos, necesito ir al teatro, necesito ir al cine, necesito pasear para ver. De hecho, la inspiración o el conectar ideas lo tenía, y me reía porque hace como 20 y tantos años mi pareja de entonces mi pareja ahora también. Un saludo, perdón. Has caído. Me propuso irnos a vivir a un chalet al campo, ¿no? Aislados, ¿no? Y me dijo, así podrás escribir. Y yo le dije, como nos vengamos aquí, acabo como el del Resplandor. Tan aislado, acabó como el de Resplandor, sentándome y escribiendo todo el rato la misma frase. A mí sí que me gustaría preguntaros una cosa a los tres, porque además tenemos a 3 profesores de escritura aquí, que es una cosa que yo admiro muchísimo. Me queda claro que se puede, a estas alturas, que aprender a escribir es posible, aprender a escribir bien, pero ¿se puede aprender a hacer literatura? Sí, yo creo que sí. Realmente requiere un trabajo, para mí, más profundo. Es un trabajo de profundidad, porque para mí yo siempre lo que trabajo es qué quieres contar, cómo lo quieres contar y cuál es tu particularidad y cuál es tu voz y cuál es tu mirada y qué quieres que se lleve el lector. Y a partir de ahí se trabaja una serie de narrativas, de técnicas narrativas, y se trabaja con los referentes para llegar a ese punto. Para mí la literatura es profundidad y es una experiencia, es decir, para mí cuando lees un libro que es literatura, ¿no? Ese es un melón que podemos abrir, que es un buen libro, ¿no? Pero bueno, para mí la literatura es una experiencia, es decir, yo cuando empiezo un libro no soy la misma que cuando lo termino. Entonces, para mí sí que se puede aprender. Lo que requiere para mí es una entrega, que no todo el mundo está dispuesto. Un compromiso, ¿no? Más allá, es una entrega del yo para mí, ¿eh? Madre mía, ahora no sé yo si estoy... Para mí sí, pero eso se puede extender, pero no podría aquí, pero para mí va por ahí. Yo creo que no nos hacemos esa pregunta con la música, con la pintura, con la escultura. Yo sí me hago esa pregunta. ¿Podemos aprender? Todo el mundo tiene claro que sí, pero porque son artes que tienen un lenguaje. Entonces tú aprendes el lenguaje de la música y después ya aprendes a componer. En el caso de la literatura, como ya tienes el lenguaje, mi teoría es que los escritores, y sobre todo los escritores, no las escritoras, los escritores, se han empeñado mucho en hacerlo muy espiritual y rodearlo todo de conceptos inasibles. No, esto es un mundo en el que te viene la inspiración. No, esto es un mundo en el que te pones a currar, a hablar, a leer y a escribir. Exacto. Y ya está. Nadie se lo plantea en otros artes, ya digo, toda esta cuestión, pero en el caso de la literatura sí. Es verdad. Carmen, ¿y tú? Sí, yo creo, Marina, que hay mujeres que ya vienen con la literatura en la voz. Tengo una alumna que estoy maravillada con ella, que es matrona y que ha sido sobre todo una gran lectora, porque yo creo que esto es importante. Ya no solo escribir, sino venir de haber leído bien y haber leído mucho. Y ella empezó en mi taller a escribir unas notas y ahora lleva un libro de 300 páginas que yo confío en poder acompañarla hasta que lo edite, porque es que es literatura, es que la estoy acompañando, la leo, le corrijo el texto y pienso, es que este libro para mí podría estar perfectamente ya en una mesa, que tiene más valor incluso que otros libros que voy leyendo, ¿no? Que están recién publicados. Yo creo que hay algo en la mirada también. O sea, la persona que llega, por lo menos en mi caso, las mujeres que llegan a mí a través de los talleres de los retiros, son mujeres que ya tienen de alguna forma esa voz. Aunque no hayan publicado, no hayan editado nunca, sí han escrito mucho, desde niñas, secretamente. Pero fijaos que la paradoja que estáis planteando, que habéis mencionado que el proceso de escribir es muy solitario y sin embargo son retiros para compartir lo que estáis escribiendo. O sea, es solitario pero
buscáis esa compañía y Marina y Jorge estabais diciendo, yo también necesito hablar con mis amigos, con mi entorno de cómo funciona todo, de lo que estoy pensando, necesito ir al teatro, necesito otras fuentes de inspiración todo el rato, ¿no? Es que escribir no es solo una cosa, ¿no? No es solo encerrarse, es compartir la inspiración. Hablaba antes el compañero, es salir a ver una película o dar un paseo, tener una conversación con una amiga. Todo eso forma parte del proceso de la escritura. Sí, porque al final yo creo que las escritoras, en particular, las escritoras nos necesitamos para escribir. ¿Y esto quiere decir? Pues que realmente en el proceso hay una serie de bloqueos y hay un autoboicot, que cuando tienes a una persona al lado que te está escuchando o que está compartiendo sus dudas contigo, eso es maravilloso. Y al final tú, en tu proceso de escritura, mejora muchísimo cuando lo haces en compañía. Lo que pasa es que se cree que la escritura tienes que estar solo y no es necesario realmente. Oye, ¿y os imagináis abrir estos retiros a otras disciplinas, a otros artes? ¿Tendría sentido combinar gente que quiere escribir con gente que quiere ir a dibujar, o a pintar, total, a hacer música? Yo me lo he planteado con pintura y fotografía. Yo creo que sí que podría funcionar, porque además es la escritura y la pintura o la fotografía, vamos, yo creo que se pueden hacer cosas maravillosas. Pero sí, yo lo tengo en mente. La música igual ya no, ¿no? La música igual estorba. Si me lo proponéis, quizás se puede hacer algo, sí. Hombre, imagino que Adasa se busca espacios amplios, ¿no? En plena naturaleza, sí. Bosque, quizás los instrumentos quepan. En el salón de mi casa lo veo un poquito más difícil, pero igualmente mi retiro no está cerrado a mujeres que escriben, sino a mujeres que crean. Entonces, en realidad puedes, no sé, haber hecho ilustraciones por tu cuenta en un cuaderno o quizás lo que te gusta es bordar. Es que, no sé, la creatividad, esa ventana que ofrece el retiro, está abierta a explorar. Eso es el retiro, explorar la propia voz. Oye, ¿y hay requisitos de edad? ¿O cuál es la edad más habitual o la más joven y la más mayor que os haya pedido ir a un retiro de estos? Yo he tenido de 19, la más joven, y de 72, la más mayor. Y estaban en el mismo retiro. Qué bonito eso. Fue muy divertido. Desde los 20 hasta los 70 o así. Y no es maravilloso, ¿no? Porque yo creo que también es muy importante el intercambio intergeneracional, esa conversación. Sí, porque al final se aportan muchísimo las unas a las otras. Es lo más interesante, sí. También sucede que cuando juntas a mujeres a escribir, no sé si es el caso de Adasa, se escribe mucho sobre la propia vida. Resultan textos muy autobiográficos, autoficticios, bueno, ahí están los límites. Y claro, es interesante escuchar a una chica de 20 y tantos, 30, que acaba de ser madre, y a una mujer de 50 y tantos que ya ha asumido esa maternidad, ponerlas una frente a la otra como si estuvieran en un espejo y escucharlas hablar y escuchar cómo leen sus textos, ¿no? Esto es muy interesante y muy hermoso verlo y escucharlo. Bueno, es que es una experiencia de vida al final este retiro. Vamos, tal y como me lo estoy imaginando de lo que estáis compartiendo. Sí. Es que yo lo Vente, Marta, por favor. Total. Oye, pues... Vente a mi casa. Pues espérate, ¿eh? No te digo yo que no. Comida casera. Claro. Comida, bueno, no te digo que yo... ¿Cuántos años tiene tu niño? ¿O cuánto tiempo tiene? Mi niño 5, solo 5. Vale, pues es que yo tengo un bebé, me lo voy a tener que llevar. Oye, entonces. Te lo puedes llevar. Esto llegará. Ese fin de lo mando con su padre. Pero claro que sí, estaría dispuesta, por supuesto, si tienes un bebé en lactancia. Yo creo que deberíamos irnos todos. Yo creo que sí. Marina, vas a ver qué alegría. Yo creo que deberíamos hacer un retiro ventanero en alguna parte. Tenemos que escuchar los microrrelatos finalistas del verano. Os invito a que os quedéis y nos ayudéis a elegir el mejor microrrelato del verano, ¿os parece? Claro que sí, claro. Venga, vamos unos minutos a la publicidad y ahora volvemos. You look fine. There's nothing to worry. Take your time, 'cause baby, there's no hurry. For once, just enjoy the ride. For once, enjoy.
Los directores de cine eligen una banda sonora para contar una historia. Este verano en La Ventana, nosotros ponemos la banda sonora y tú la historia. Puede ser de amor. No puedo vivir sin ti. De viajes. Mira papá, que me voy de la ciudad. Callejeras. Real, reconoce real, pero hay tanto falso. De lo que quieras. Relatos con banda sonora. La Ventana. Faltan 25 minutos para las 7 de la tarde, para las 6 en Canarias. Estamos con Adasa Fernández, con Carmen G. de la Cueva, hablando de los relatos para escritoras que organizan. Seguimos con nuestra Marina San Martín, con Jorge Dion y Julia Molina. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te sumas para votar, para escuchar los microrelatos, los mejores del verano y elegir cuál es el mejor y cuál se lleva el curso de la escuela. Curso trimestral de la Escuela de Escritores, que puede ser con Adasa, ¿no? Vamos a escuchar, a saludar primero a los microrelatistas. Miguel Ángel Flores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Beatriz Álvarez, hola. Hola, ¿qué tal? Alberto Moreno, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Y Marta Mayor, ¿también estás por ahí? Hola, buenas tardes. Nos falta Mar Horno, tenemos que saludarla, pero ahora mismo no coge el teléfono. Escucharemos su relato de todas maneras, si no contesta antes. Miguel Ángel, tú eres finalista, has sido finalista semanal por primera vez en Relatos con Banda Sonora y pasas a la final. ¿Qué estás leyendo? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo Te espero en agosto. El último de García Márquez. Sí, que lo tuve que dejar porque se me olvidó en una casa y ya lo he recuperado. ¿Y lo voy tal? intercalando con 2 libros que estoy leyendo de microrelato. Y que 100 años de soledad... Es un género que siempre vuelvo una y otra vez. 100 años de soledad está vendiendo ahora en Japón a lo loco. Lo leí en El País el fin de semana. En 8 semanas, 290.000 ejemplares, la edición de bolsillo. Se han vuelto locos. ¿Y por qué? Ahora. Creo que porque va a haber una serie de Netflix. Sí. Pero llamativo el dato verdad. que tantos años después, ¿no? Ya no la última novela, sino 100 años de soledad. Nuestras organizadoras de retiros de escritura, bueno, tú eres profesora también de la Escuela de Escritores, Sí. y el microrelato, ¿qué? ¿Lo manejas? Bueno, yo soy más de relato, pero puedo participar. ¿Sí? Sí. ¿Y en tu caso, Carmen? Escribirlo no, pero como lectora el micro y el macro relato sin problema. Beatriz Álvarez ha sido finalista semanal también por primera vez y llegas a la final del verano. ¿Tú qué estás leyendo? Estoy leyendo El fruto prohibido de Livestrong Quiz. Ah, ¿y te está gustando? Sí, mucho, la verdad. Es de los más antiguos que tiene publicados en cómic, creo, pero he empezado a leerla al revés. Me leí en 2021 No siento nada y he ido yendo hacia atrás y la verdad es que todos me encantan. Alberto, tú has llegado a la final de Relatos con Banda Sonora creo que 3 veces y llegaste a la final el año pasado y repites. Sí, el año pasado estuve ahí con vosotros, sí. ¿Qué estás leyendo tú ahora? Pues estoy leyendo un libro de relatos de Laura Ferrero que se llama La gente no existe. No existe, es verdad. Qué bien, ¿te Lo está estoy gustando? leyendo, vamos. Estoy con él. Qué bien. En el caso de Marta, tú has sido finalista semanal creo que 2 veces, ¿no? Sí, el año pasado una vez y este año. ¿Y estás leyendo el qué? Estoy leyendo Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que lo acabo de empezar hace poquito. Qué bien. Oye, ¿alguna vez habéis planteado un retiro para escribir? La verdad es que nunca lo he hecho. He hecho intensivos, pero no retiros. Hacerlo no Suena lo he bien. hecho y planteármelo, pues mira, me lo puedo plantear ahora, pero de momento no lo he hecho nunca. No, Bueno, nunca es tarde. sí, nunca es tarde, ¿no? Vamos a escuchar los 5 microrelatos para poder votar con tranquilidad, ¿vale? Empezamos con el primero, el de Miguel Ángel, se titula Ocupación. Blanco fue mi nacimiento, verde fue mi niñez, roja mi juventud es roja. Primero se fueron los jóvenes. Querían otra vida, con brillo y sin barbechos. Cuando ya no quedó ninguno, marcharon sus padres tras ellos y dejaron de nacer bebés.
Poco después empezaron a irse los más mayores, unos por el camino, otros con la mortaja, hasta que el pueblo quedó completamente vacío. Así, cuando llegó la guerra y entraron las tropas enemigas, no encontraron a quién matar, por lo que los que venían a asolar la tierra decidieron mejor ocuparla. Pero como lo de invadir y someter no se les iba de la cabeza, repoblaron la comarca mirándose eternamente de reojo. ¿Por qué me tiemblo tanto? Pues este relato nos gustó como parte de la canción para en esa segunda parte del relato le da una vuelta hasta ese final donde, bueno, la guerra no se va de esa gente, no abandona la mirada de esas personas. Aunque se establezcan y intenten estar en paz, no se dejan de mirar. El segundo microrrelato es el de Beatriz, se titula Sobremesa. Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar. Y tengo una propuesta: si todas esas pruebas no se te dieran mal. Miraba el cielo con frecuencia. En un universo tan grande no era normal estar tan sola. De noche imaginaba un rayo de luz amistoso que bajaba desde un punto no identificado hasta su pecho y la hacía flotar hasta una sobremesa un domingo de paella. ¿Qué más daba si respiraban con branquias, si su piel era translúcida o si no se habían desarrollado a partir de moléculas de agua? Jugaban a la brisca, con dedos viscosos y hacían bromas internas. Eso era más que suficiente, pensaba mientras sus pies se separaban cada vez más de la tierra. No será un viaje tan largo, a 1000 años luz de acá. Bueno, el rayo de luz despierta la imaginación, que combina lo cotidiano con lo extraordinario y, bueno, hasta ese final que nos deja pensando, ¿esto está pasando? ¿No está pasando? Esos dedos viscosos, ¿qué les pasa? ¿Está realmente empezando a volar? Vamos a escuchar el tercero, el de Alberto, se titula La historia de la seta y el ficus o los típicos avatares de un matrimonio estable. Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. Es tedioso moverse tan despacio, sobre todo para mí, que con lo gordas que están ya mis raíces, tardo meses en llegar al baño. Al principio parecía divertido. Tú me lanzabas esporas y si yo agitaba mis hojitas, pensabas que es que estaba teniendo un orgasmo. Pero el silencio, este perpetuo silencio que forma parte de nuestra naturaleza, dificulta hasta las decisiones más simples. Hoy, por ejemplo, hemos decidido seguir. O eso creo, porque yo he movido mis ramas y tú has asentido levemente con tu sombrero. No sé, supongo que dadas las circunstancias, tampoco hay ganas de hacer papeleo. Pues aparte del maravilloso título que creo que nos gustó a todas y todos, nos impresionó, pues cómo encaja en el espíritu de la canción, ¿no? Esa metáfora de lo vegetal que encaja perfectamente con ese momento final de la relación en el que todo cuesta tanto moverse. El cuarto microrrelato finalista es el de Mar Horno, se titula Resistencia. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. Matías llena la regadera de juguete en la fuente del patio hasta que rebosa y después se riega los zapatos. Los empapa con colmo y cuando cae la última gota se van dando despacio, haciendo un alegre chof chof de lluvia. Al secarse, el calzado queda tieso y retratado con la forma de sus pies. Incluso se acuesta con ellos. En el sanatorio le dejan hacer porque se queda tranquilo, sin saber que los pasos crecerán y crecerán cada día un poquito, hasta que revienten los botines y el viejo partisano eche a andar otra vez, y ya nadie pueda detenerlo. Then the soldiers came. She died
Pues comentamos como en el microrelato suele ser más bien una escena y no suele trabajarse tanto el personaje, y aquí el personaje de Matías es maravilloso. Nos quedamos con ganas de saber más de él y cómo, bueno, el realismo mágico de nuevo rompe con una realidad tan dura. El último microrelato finalista es el de Marta Mayol y se titula A Puerta Fría. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Dejo hablar a la mujer hasta que se le agotan las palabras. Luego le digo que lo siento. El auricular está en silencio, pero lo oigo respirar. El supervisor me mira y se golpea el reloj de muñeca. Debo colgar. Debo seguir llamando y convencer al menos a 2 personas más para que compren pulseras inteligentes para tener localizados a sus hijos. No debería perder el tiempo con esta mujer que ya no tiene un hijo. Pero ahora necesito convencerla de que la pulsera no lo habría salvado, aunque al empezar la llamada le haya dicho todo lo contrario. Bueno, pues como la primera parte te mete en la escena y la segunda parte lanza toda la trama en la que te deja con el corazón encogido pero sin forzar, huyendo de algo que un amigo llama el pobrecitismo, que es a veces eso que tienen los relatos o las novelas de forzar demasiado la sensiblería, que sientas algo, y este micro huye totalmente de eso. No, este te golpea. Te golpea así, sin que lo esperes. Sin miramientos. Bueno, pues vamos a empezar a votar. Empezamos con nuestras invitadas. Adasa, ¿tú por quién votas? ¿Solo puedo votar a uno? Sí. Me quedo con A Puerta Fría, por justo lo comentábamos al fin, lo que comentaba él. O sea, el de Marta. Sí, porque te impacta muchísimo y en nada lo consigue. ¿Carmen? Pues es muy difícil. Me ha encantado el título de Alberto, ¿vale? Creo que si me pidierais votar al mejor título sería el de Alberto. Pero me quedo con Resistencia de Mar. Me ha gustado muchísimo las imágenes, me parecía del viejo partisano. Un microrelato muy lírico. Marina. Yo voy a por A Puerta Fría esta semana también. Me parece increíble este microrelato. Toda una película en 100 palabras. Sí. El de Marta Mayol. Julia Molina. No soy yo muy fan de la ficción, pero esta vez voy a votar por el surrealismo, por Alberto y la historia de la seta y el ficus. Espera, que me está haciendo gestos de Rafa Panadero de tienen que votar los microrelatistas. Es verdad. Hago todo lo posible para que no tengas que resolver un empate. Miguel Ángel Flores, ¿tú por quién votas? Me gustan mucho los 4, de hecho me gusta incluso el mío. Dudando entre el de Mar y Marta, me quedo con el de Mar Horno. El de Resistencia. Sí. Beatriz, ¿tú? Yo voto por A Puerta Fría, de Marta Mayol. ¿Alberto? Yo por el de Miguel Ángel. ¿Mar? Hola, que antes no he podido entrar. Buenas tardes a todos. Y nada, me encantan todos. La verdad es que cada uno tiene su algo que me atrae, pero voto por Ocupación de Miguel Ángel Flores. ¿Y Marta? Pues lo mismo, muy difícil. Pero bueno, yo voy a votar por Beatriz, por Sobremesa. Voy primero con Rafa Panadero. Pues mira, yo también por Sobremesa. Yo soy enganchado a la brisca. Así que repito mi voto. A Beatriz. Sobremesa, sí, Beatriz. Jorge. Y yo traigo el voto de la escuela para... Ya está, un momento. Solo faltas tú, ¿no? Solo falto yo. Ya ha votado todo el mundo. Jorge. Para Puerta Fría de Marta Mayol. Pues si he contado bien, Marta Mayol tiene 4 votos y es ella la ganadora. ¿No? No me lo puedo creer. Enhorabuena, pero enhorabuena a enhorabuena los 5, a todos, porque la verdad es que es un gustazo leeros y escucharos. Sí. Y... Enhorabuena, Marta. Sí. Enhorabuena. Enhorabuena. Os esperamos en Relatos en Cadena durante la temporada. Claro, ahí estaremos. Por supuesto. Marta, y enhorabuena para ti que te ganas un curso en la Escuela de Escritores. Pues la voy a aprovechar, estoy encantada. Muchas gracias. Disfrútalo, Marta.
Vamos Un abrazo grande. Un beso. Vamos a ir a las recomendaciones de Marina. Antes de nada. I come down from the misty mountain. I got lost on the human highway. Take my head, refreshing fountain. Take my eyes from what they've seen. Marina, ¿cuál es la primera? La primera es un ensayo de Michael J. Sandel, que es Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, que se llama Contra la Perfección. Michael J. Sandel, que en España sobre todo es muy conocido por otro ensayito que se llama Justicia, que en la librería vendemos no tanto como 100 años de soledad en Japón, pero sí mucho, acaba de sacar en una colección de libros pequeñitos que se llama En debate contra la perfección, que nos enfrenta a un escenario que no está tan lejos, aunque parezca de ciencia ficción, que es el momento en que por un lado podamos clonar seres humanos y por otro, y esto ya está pasando, podamos aprovechar los avances de la ingeniería genética para mejorar nuestra propia persona, ¿no? Los seres humanos que hemos nacido de forma natural. Lo que él se plantea es que la moral y la ética en nuestro tiempo van mucho más despacio que el progreso científico. Y este ensayo es maravilloso para que cualquiera que no tenga ni idea de este tema, como yo, se acerque y pueda ponerse a pensar en serio sobre él. Contra la perfección. Eso es. Maravilloso. El segunda recomendación. Cambiamos de tercio completamente. Totalmente. Y nos vamos a dos títulos, este y el siguiente, que van a salir en las próximas semanas. Así dejo un pequeño rastro para quien quiera leer novedades este otoño. Dos libros que yo he tenido la oportunidad de leer antes y que me han gustado mucho. Este es Mesa para dos, de Amor Towles. En Salamandra va a salir. Amor Towles, que es conocidísimo. Yo reconozco el gran pecado de no haber leído esta novela, pero la voy a leer, por haber escrito Un caballero en Moscú, que también está adaptada a serie de televisión en Netflix, pero que ahora vuelve con Mesa para dos, que es un libro de relatos ambientados sobre todo en Nueva York y en Los Ángeles, de una complejidad y una maravilla alucinante. Yo cuando leía este libro pensaba que muchas veces los seres humanos también somos territorios, o sea, espacios que explorar. Y hablábamos antes de si se puede hacer literatura, si todos podemos o no. Pues yo leyendo a Towles he pensado, madre mía, nunca seré como él. O sea, esa capacidad para entrar en el alma humana y mostrárnosla como si fuera un lugar, me parece increíble, y creo que estos relatos, para empezar a leer al autor estadounidense, son magníficos. Qué chulo. Vamos con la tercera recomendación. Que es también otro libro que está por publicarse. Que sale en las próximas semanas, en este caso con anagrama. Es de una autora danesa, Solveig Valle, que en español está muy poco traducida, y que se llama Sobre el cálculo del volumen 1. Yo quería recomendar este libro para que cuando la gente se encuentre en librerías este título no se desanime y lo deje pasar, porque el título no indica en absoluto de qué va la novela. Es una novela de ciencia ficción sobre una situación que nos va a parecer muy manida, que es la de una mujer que se despierta, que es a la vez la narradora, ¿no?, quien cuenta el libro, se despierta todos los días en el mismo día. Pero esta situación tan recurrente en historias románticas, todos recordaremos El día de la marmota, o El mismo día con Anne Hathaway, ¿no? En este caso no es utilizada para contar una historia romántica, sino para profundizar en las pequeñas cosas, en esa cotidianidad que sin darnos cuenta va cambiando. Tenían que haber hecho como con las películas, ¿no?, que hacían unas traducciones del título completamente libres, ¿no? Traducir de otra manera. Lo han traducido yo creo que tal cual, y no sé yo si va a jugar a su favor o no. Pues vamos a encender la luz del faro después de nuestras recomendaciones. El faro que nos trae lecciones esta noche. Sí, muchas lecciones. Pero mira, me voy a volver al programa del jueves, que también fue una buena lección. Os dije que no me daba envidia a la gente que estaba de vacaciones, que estaba súper feliz en la redacción, en la radio, porque tenía una cosa mucho mejor que la playa, y era recibir al canca. Es verdad. Entonces os voy a dar un poco de envidia, porque mirad cómo cantó en directo en el programa. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor.
Desconfíe de aquel que no me digáis que esto no tenga era mucho mejor que estar peleándome con alguien por el espacio a la sombrilla. Sin duda. Hombre, pues muchísimo mejor. Saliste ganando. Hombre. Y además es una canción para vivir que da muchas lecciones sobre cómo llegar a tener una vida feliz, ¿no? Vivir tranquilamente. O sea que también me venía muy bien para el tema de hoy. Que ya veis que me estoy adelantando un poco a la vuelta al cole. Sí. Pero no queremos hundir a nadie, todo lo contrario. Lo que pasa es que todo llega, Julia. Exacto. Queremos al final que los oyentes pues reconozcan, por ejemplo, la labor de sus profesores, que nos cuenten quién fue la persona que mejor lección les dio. De hecho, nosotros vamos a hablar esta noche con el profesor que se ha llevado este año el premio al mejor docente. Es un profe de primaria que tengo entendido que no es especialmente innovador, sino todo lo contrario, que se centra en tener una buena relación con los alumnos, que es una cosa importantísima en el colegio. Así que vamos a charlar esta noche con él. Y luego ya sabéis que tenemos a Igor Pascual como prescriptor musical, que nos lleva siempre la palabra a la música. Y hoy dice que nos va a traer a los grandes maestros de la música en determinados géneros. En el blues, en el jazz, en el funk, bueno, en un montón de estilos. Mira, pues a lo mejor te sirve esta canción. A ver. Por tu cara no me lo puedo creer. No lo reconozco. ¿No sabes lo que es? Es fama, es Buscáis fama. la fama, que es esta pero la fama academia cuesta. Exacto. Donde y aquí es donde vais a empezar a pagar. artistas, músicos, actores, compositores, que oye, a lo mejor también a nuestras, iba a decir nuestras profesoras que organizan retiros, también nos sirve como banda sonora. Que me tenéis que traer cosas más recientes. Julia, la brecha generacional cada vez va más. Sí, mayorcísima. Mira, Carmen. Te he conocido enseguida. Dice Carmen que a ti te encanta. Joven total. Claro que sí. Es Julia, que no sé dónde estaba. Oye, me decíais la importancia de tener retiros de escritura que no sean mixtos. ¿Por qué? ¿Cómo decir esto? A ver, pues yo así. creo Así. Yo creo que la energía de las mujeres es muy importante, es vivirla entre mujeres. Y yo creo, por la experiencia que tengo, que a veces, bueno, pues que los hombres en las clases de escritura pues monopolizan determinados temas y determinadas puntos de la escritura. Y entonces las mujeres, como tenemos, como decía la compañera, un síndrome de la impostora, por desgracia, muy arraigado, pues las mujeres entre nosotras, para paliar esto es mejor. Esto también pasa en la escuela de escritores, ¿no, Jorge? Bueno, pasa en general en la vida. O sea, los hombres somos muy pesados, estamos socializados en ocupar el espacio desde que somos niños. Lo quería suavizar, pero sí. En el patio de la escuela. Salimos y ocupamos el lugar central para jugar al fútbol. La portería. Por un régimen de fuerza, es decir, iba a decir los de octavo, ¿no? Los de sexto, a los de séptimo, los de séptimo. Y así se va, y así lo hacemos durante toda la vida. O sea, somos los que primero intervenimos en los debates, somos los que, si haces un debate con dos personas, siempre intervendrá más el varón. Siempre. Bueno, pues nos parecía interesante también comentar esto. Adasa Fernández, del Retiro de Escritoras, Carmen G. de la Cueva, que monta estos retiros también en su propia casa. Muchísimas gracias por esta horita compartida en La Ventana. Gracias a vosotros, ha sido genial. Gracias. Ha sido genial. Un beso grande, que vaya muy bien. Vamos a escuchar antes de cerrar el poema con el que nos despedimos siempre con esta hora. Este mar es un sueño que salpica en los ojos, los va volviendo garzos. Es un mordisco al cielo, una falda de viento que levantan las nubes. Este mar es una mancha azul de tinta de lluvia, una jarra de agua de verano que refresca la vista. Añil imaginado, depósito de lágrimas, un apunte de vida diluida. Que se titula El azul que me prestas. El azul que me prestas, de la poeta madrileña maravillosa Inma Luna. Qué bien. Marina, muchísimas gracias por descubrirnos tantos títulos, tantos poemas y tantas recomendaciones. Gracias a vosotros por dejarme hacerlo, que me lo he pasado fenomenal. Nosotros también, Jorge Dion, y gracias a ti también. Muchísimas un verano gracias más. A todas, a todos. Encantadísimo y hasta el verano que viene. Nos escuchamos. Si Dios quiere, que diría mi abuelo. Un beso. La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Nuestra profesora de Historia del Arte suspira. Ay, pero con tanta pena. La verdad es que lo pasamos bien, ¿no? Muy bien. Y es que se ha pasado rapidísimo. Sí. Y este especialmente ha sido volado, ha sido un chispazo, o sea, es que no... Pero todavía nos queda hoy, lo vamos a disfrutar. Venga, vamos a disfrutar ¿a quién hoy? o a qué le vamos a dedicar hoy la sección? Bueno, voy a empezar con una historia que es real y he traído a David porque me va a hacer... es mi partner on crime de esta sección de todo el verano, para que veáis que es absolutamente verídico. Sabéis que en el lateral de informativos de nuestra planta, pues hay una zona donde se van dejando los libros que han mandado, que se usan para los diferentes programas, pues porque se recogen, se reutiliza, la gente, yo me llevo libros. Se encuentran cosas interesantes. Entran cosas muy buenas, yo he donado a la biblioteca de la universidad, porque es que es una maravilla eso. También hay vinilos, hay CDs, bueno, pues el otro día, yo que siempre me paso por allí, por si acaso, a ver qué hay, ¿no? El otro día, alguien de la redacción, de manera anónima, no sabemos quién es, abandonó un lienzo. ¿Qué os parece? Una pintura. ¿En serio? En serio. Una pintura abandonada. Ahí, entre los libros. Corazoncito. Empieza novela aquí, ¿eh? Claro, se me partió el corazón. Era además, era una pintura abstracta. Mira, la tenemos, David la ha traído, la tiene ahí. Porque igual no sabía que era un lienzo. Igual no sabía que era un lienzo. Yo lo vi y no le hice caso. Sí, la verdad. Confiesas. No. Confiesas. Yo es que pasé por ahí y ni lo vi directamente. Es que... ¿Ves? Es que no lo ves. Tenemos ojos de inculto, es así, es verdad. Sí, pobrecita. O sea, es que es su lienzo, bueno, para los oyentes es su lienzo en blanco, pero que está bien en su bastidor, con una rayita vertical, es una pintura abstracta, pero el pobre ahí solo, triste. Seguro que no entiende qué hace ahí, entre los libros y los vinilos. Tiene una raya roja en vertical. Sí, es muy bonita. Sí, muy bonita. Sí, y me ha dado muchísima pena, porque me parece que el arte abstracto es un incomprendido, y en esta redacción me daba mucha pena, ¿no? Así que como es el último programa del verano y ya total, no me vas a despedir, vamos a lanzar un horda grande y vamos a dedicarle este programa, esta sección de hoy, a luchar contra el abandono de la pintura abstracta. No, sin buscar culpables, pero sí, bueno, una campaña de concienciación. Estamos buscando adoptante, aunque ya tenemos un apalabrado por ahí. David ha dicho que adopta. Os reís, pero me lo voy a llevar a casa. He encontrado un adoptante. Una pregunta, quiero decir, o sea, había ignorado la pintura claramente una y otra vez, y ahora de repente cuando aquí le ha puesto el valor, ahora de repente la quiere. Ahora le interesa. No es un poco lo que pasa con el arte moderno. ¿Te crees que lo va a cuidar o lo va a abandonar el próximo verano? Yo sé que voy a ir a tomar café a su casa para ponerlo. Ya sé hasta dónde va a ir. Lo va a subir de valor muchísimo. A ver, Ana, el arte abstracto como concepto está bien, pero a ver, los que no somos expertos, ¿cómo lo diferenciamos? Mirad, de cualquier otro estilo? Hay un método infalible, no falla nunca, y es que esto está comprobado año tras año, además no se mueve. Si tú pones una obra de arte abstracto en un sitio público, siempre hay alguien que dice, mi hijo de 3 años podría hacer eso. Si alguien dice eso, lo tienes comprobado, abstracto, ¿no? Sí. Es una obra de arte abstracto. A ver, José Luis, ojalá tu hijo de 3 años pudiera hacer eso, porque entonces tu vida estaría resuelta, ya se acabó madrugar, se acabó trabajar, pero bueno, este sería lo que podemos llamar el abstracto metrónomo, que es el medidor de la abstracción. ¿Por qué digo que es un medidor? Porque cuanto más pequeño sea el niño, más abstracta la obra. Es decir, si José Luis dice, lo podría hacer mi hijo de 10 años, es menos abstracto que mi hijo de 3 años. ¿A qué se ha entendido el contexto? Claro. Muy claramente. Hay una evolución allá en él. Pero, a ver, tendréis un sistema dentro del mundo académico... ¿Más fiable que este quieres? Hombre, este es bastante exacto. No, pero en serio, algo un poco más estructurado, más académico, para definir qué es la abstracción. Sí, un poquito más, ¿no? Pero con esto se entendía bien. Perfectamente. Es un estilo pues, que se caracteriza por la representación de formas, de colores, de líneas, y que no hace referencia pues, ni a objetos ni a escenas del mundo real. Pues eso, como este lienzo abandonado, que es una raya. Son manchas, formas geométricas, no vamos a ver ni personas, ni paisajes reconocibles. Os he dejado una foto aquí, que bueno, animo a nuestros oyentes, si quieren buscarlo, de uno de los grandes, de las grandes figuras de la abstracción, que es Vasily Kandinsky.
que es esta que tenéis aquí. En este caso, el título, que los títulos en abstracción son muy importantes, a veces más que la obra, aunque a veces que no aportan muchos datos. Bueno, en este caso es Pintura con 3 manchas número 196, que diréis, bueno, pues podría ser la 200 o la 305, pues sí. Pero, bueno, esta maravilla está en el Thyssen-Bornemisza, por si queréis acercaros a verla, y, bueno, pues por supuesto no la puede hacer un niño de 3 años. Pues yo estaba pensando, mi hijo de 10 años... No. Pero el de 12... Kandinsky es una referencia, es verdad, de las figuras más conocidas, incluso para los que no sabemos de esto, en el arte abstracto. Y efectivamente esta obra del Thyssen pues tiene algo, ¿no? Como que emociona. No sabría decir el qué. Pero... Sí, tiene unos colores maravillosos. Kandinsky es un pintor que hay que reconocer, que además su obra gana en vivo, que impacta muchísimo. Yo este año que lo he explicado a los estudiantes me miraban como loca cuando me emocionaba con lo de los colores, pero luego cuando lo veían decían, pues mi profesora no está tan loca, ¿eh? O sea, eso te decían a ti. Luego, claro. Me veían ahí emocionada con las 3 manchas número 196 y bueno, él es ruso, va a ir a Múnich, atraído por el clima cultural. Fijaros qué curioso, porque le habían ofrecido un puesto de profesor universitario de la universidad, pero por lo que sea no lo cogió. Decidió que era más rentable y más estable ser pintor que profesor de universidad. ¿Qué os parece? Madre del amor hermoso. Esto es como cuando ahora muchos actores quieren ser cómicos porque creen que es más estable ser cómico que ser actor. Y así está de mal el mercado. Así está de mal el mercado. Bueno, yo podría abrir aquí un melón gordo. Bueno, según el propio Kandinsky, él se inventó la abstracción. Pero atentos, porque la historia tiene bastante miga. No fue una pintura que él creara como abstracta, sino que un día entró en su estudio, se encontró una pintura que estaba caída del revés. ¿Vale? Que era un paisaje. Y de repente lo vio al revés y dijo, wow, pues esto es bonito, ¿no? Wow. Y sí, y a partir de ahí pues empezó a pintar obras con líneas y colores al tuntún porque quedaba chulo. Pero quedaba el origen bonito. es maravilloso. Pero él decía de sí mismo que él era el creador de la abstracción. Sí, pero no era cierto, claro. Como el descubrimiento de la penicilina, pero en abstracción. Oye, él se dio mucho autobombo. Pero no era cierto. No, además no era cierto, sí. Bueno, yo es que de mayor quiero tener la mitad de autoestima de la que tenía Kandinsky. O sea, Kandinsky es una cosa loquísima, ¿vale? Porque con la mitad de autoestima de Kandinsky, cualquiera de nosotros nos comemos el mundo. O sea, es que estaríamos ahí en la novena dirigiendo todo, ¿no? Bueno, en estos años había varios pintores experimentando con la abstracción. Él, como digo, se autoproclamó rey y señor, todo porque en 1911, mandó una carta que él decía, sí, esto es literal, comillas, sí, fui el primero de todos. Por aquel entonces ni un solo pintor utilizaba el estilo abstracto. En otras palabras, se trató de un lienzo histórico. Esto lo dice él de sí mismo, ¿eh? Estamos en 1911. Y por cómo lo estás contando, Ana, me temo que ahora es cuando viene lo del... Pero en realidad... Aquí estamos para desmontar al pobre Kandinsky. Al pobre Kandinsky, claro. Efectivamente, había otros artistas trabajando en el tema y, sobre todo, si nos regimos por fecha, sería Hilma af Klint, que es una pintora sueca, sería la primera, antes que él seguro, sobre la que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, porque van a hacer una exposición, una bomba en el Guggenheim de Bilbao, y ahora lo retomaremos, ¿no? Pero bueno, este señor Kandinsky se vino muy arriba, escribió varios libros para tortura de todos los estudiantes de Historia del Arte de generaciones futuras, porque habla de colores, de emociones, de la relación entre la música, o sea, que no son ligeros de leer, ¿vale? Bueno, lo que quería decir Kandinsky es que cada color, colocado de una determinada manera y al lado de cualquier otro color, suscita una emoción. Por ejemplo, la pintura que tenéis delante, ¿qué os suscita? ¿Te digo una emoción? Venga. A mí, alegría. Alegría, sí, muy bien. Podría. El rojo, por ejemplo, para él era alegría. El verde, por ejemplo, era el verano, que también era como muy alegre, porque pensad que en Alemania y en Rusia es verde el verano. Y la pintura que hemos rescatado, David, ¿qué te da? ¿Qué te da? Alegría, esperanza de que sea no mientas, Dilo que te transmite. Yo te voy a decir lo que me transmite agobio. ¿Agobio? Sí, porque veo la mancha roja tan sola. Ah, es que ahora está sugestionado. Está sugestionado por la historia.
I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since. A ver, dentro de la abstracción hay también corrientes, ¿no? Hay subvariantes, cada una con su estilo y con sus propias reglas. Así es, dentro de la abstracción empezaron a surgir diferentes corrientes, movimientos internos, donde unos y otros teorizaban sobre lo que era la verdadera abstracción, porque claro, ese lienzo abandonado en nuestra redacción es más o menos abstracto que un rectángulo sobre un fondo azul. Esto era un debate de la época. Yo llevo un rato callado porque estoy pensando en la teoría de los colores de Goethe, que es muy interesante. Sí, Su sí, descripción de azul. efectivamente. Me queda un poco tostado ahí y la verdad es que no me atrevo a opinar en este debate. Me cuesta creer que de verdad hubiera pelea por estas cosas, que hubiera discusión. No sé, David, tú que llevas todo el verano trabajando con Ana, pon un poco de orden aquí. Es que no, yo creo que al final la duda es esa, ¿qué es abstracto y qué no? ¿Es abstracto solo las formas geométricas de Kandinsky? ¿Es abstracto una figura estilizada que se pasa de estilizada? Es que al final es un debate que tampoco tiene una respuesta y que la academia creo que no ha sabido tampoco resolver. Y ahora añades, pero el lienzo me lo quedo. Hombre. Llegáis tarde, sí, el lienzo ya está adoptado. Bueno, os voy a traer un caso muy curioso de un pintor bastante conocido para que veáis hasta dónde podían llegar aquí las historias y las movidas con el tema de lo que era abstracto y lo que no. Os he dejado también una hoja con la obra impresa, los oyentes lo pueden buscar, y se trata de Piet Mondrian, que es ese pintor muy característico que hacía solo, esto era muy obsesivo, toda su obra es muy reconocible porque son líneas solo verticales, solo horizontales, solo con los colores primarios, es decir, todas sus obras van a utilizar azul, rojo y amarillo, blanco, que es todos los colores juntos, negro, la ausencia de los colores, y gris, que es la mezcla. No sé si hasta aquí os habéis perdido por el camino, pero los tres primarios, blanco, negro, gris. Esto en plástica en el colegio... Pues, Rafa, hablando del colegio, es que yo este cuadro lo tengo muy familiarizado porque todo mi colegio es un mural de Mondrian. O sea, todas las paredes son... ¡Qué buen gusto! Sí, son el lienzo es tuyo. O sea, es que... Pero tu colegio, ¿dónde está? ¿Dónde estuvo tu colegio? ¿Dónde has estudiado? ¿Dónde has estudiado? Porque en Algeciras eso no pasa. O sea, pues además lo pintábamos los chiquillos. ¿En serio? Sacaban los chiquillos a pintarlos, sí. ¡Oh, qué grandioso! Y está todas Necesito las paredes, ir a ese colegio. Las 4 Volvemos paredes. a lo de un chaval de 10 años. Si te oye Mondrian, ¿no? Él era muy maniático, o sea, todas sus obras son reconocibles porque son todas así, cuadrados más grandes, más pequeños, pero son todas así de parecidas, ¿no? Para Mondrian la geometría era una cuestión espiritual, es decir... era un orden que tenía que existir frente al caos de la naturaleza. Él va a estar unido, como luego Gil McClean, que lo vamos a hablar con nuestra invitada, a alguna de las corrientes religiosas y filosóficas de la época, como la teosofía, ¿no? Y quería acceder al conocimiento puro. Entonces, este movimiento va a estar, como digo, Gil McClean y Kandinsky. Lo que pasa es que si ves la obra de Mondrian así tan geométrica, cuadrados, rectángulos con los mismos colores, y la obra de Kandinsky, que los dos son arte abstracto, no tiene nada que ver la una con la otra. Sí, pero ya digo que aquí había grandes discusiones. Y os voy a contar ya la gran anécdota porque es absolutamente maravillosa. En este caso, la anécdota pertenece a un grupo de artistas abstractos que se unieron en Holanda para hacer un arte supuestamente de validez universal que llamaron neoplasticismo. Y en este grupo estaba Mondrian, es decir, esta pintura, ¿no?, que estábamos hablando. En 1924 se va a liar una gordísima, pero de verdad gordísima, porque Theo van Doesburg, que aquí tenéis la pintura, es esta de aquí, ¿vale? Sí. Presenta esta pintura, ¿vale? Mientras que Mondrian está haciendo esta de la que hemos hablado, ¿no? Sí. Que son las líneas estas verticales, horizontales, con los colores. Entonces Theo van Doesburg presenta esta. ¿Y qué es lo que mete de raro aquí? Diagonales. Loquísimo. Wow. Loquísimo, ¿no? Loquísimo. Y no solo tuvo la osadía de introducir líneas diagonales, sino que encima osó decir que la línea diagonal era más perfecta que las horizontales porque tenía más dinamismo. ¿Vale? Mondrian se agarró un globo, impresionante, creyó que atentaba contra los ideales originales del movimiento artístico, se enfadó, dejó ahí tirado a Van Doesburg con sus diagonales, cogió sus líneas horizontales y verticales, se fue por ahí por libre, a otra parte, no se volvieron a hablar, se separó, se escindió el movimiento, el neoplasticismo abstracto.
Porque claro, uno empieza... No podía callármelo, lo siento. Pero está bien traído, está bien traído. En fin, bueno, es comprensible porque uno empieza a permitir una línea diagonal y termina aceptando una curva aquí, un círculo por allá, y antes de que te des cuenta, pues tienes flores y mariposas invadiendo tu lienzo, destruyendo toda la rigurosa pureza geométrica por la que tanto habías luchado, y se convierte todo en un caos visual absolutamente intolerable, hombre, ya. A ver, vamos a centrarnos. Entonces, Hilma af Klint sería la primera pintora que hizo abstracción y ni Kandinsky ni Mondrian. La auténtica influencer. La auténtica influencer va a ser Hilma af Klint, que es una pintora sueca que empieza a pintar a principios del siglo XX. Ella va a estar muy unida a corrientes, como hablábamos, la teosofía, el espiritismo, que era bastante habitual. Lo que pasa que gran parte de su obra, toda esta abstracta, la va a tener guardada, pero muy interesante que el 18 de octubre el Museo Guggenheim de Bilbao inaugura una exposición sobre ella, grande, espectacular, una oportunidad única para ver sus obras, porque en España poca cosa tenemos de ella. Y has citado varias veces que íbamos a hablar a la invitada de esta exposición. Lucía Aguirre es la comisaria y conservadora del Guggenheim de Bilbao. Lucía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás en Radio Bilbao, gracias por acercarte. ¿Quién fue Hilma af Klint? Pues Hilma af Klint fue una mujer muy de su época, sobre la que hoy en día se ha creado muchos mitos en torno a ella, pero que en realidad lo que creó era el resultado de la sociedad en la que vivía, y que durante muchos años sus obras no se han mostrado. Hizo que se manteniera su legado todo junto. No se puede separar esos 1.300 lienzos que dejó y más de 26.000 páginas de anotaciones, porque se las dejó en su conjunto a su familia, y que hoy en día se está recuperando. Llevamos recuperando prácticamente los últimos 15 años la figura de Hilma af Klint, que es una mujer que falleció en 1944, y ella dejó escrito, no en su testamento, como muchas veces se dice, sino en sus escritos, que dejaba su legado para que se mostrara 20 años después de su muerte. La realidad es que se empezó a ver mucho más tarde. Se presentaron unas primeras obras en el 87, pero hasta en torno al 2010 no se ha empezado a mostrar realmente a Hilma af Klint cómo se tiene que mostrar, y todavía es una artista que nos sorprende y que tenemos mucho por descubrir de ella. Perdona, pero dejó escrito que no se expusiera su obra, por eso no se ha expuesto en todo este tiempo. ¿Había alguna razón para 20 para esto? años. Ella dejó 20 años después de su muerte. Es verdad que, bueno, durante muchos años se ha dicho que ella no expuso su obra abstracta en vida. Es una artista que sí expuso su obra figurativa, pero no la abstracta. Pero sí se mostró en 2 ocasiones, una vez en Suecia y otra vez en Inglaterra, pero siempre relacionado con la teosofía, con exposiciones relacionadas con congresos de teosofía. Ella consideraba que su obra en aquella época no tenía cabida en la sociedad en la que vivía. Entonces dijo, 20 años después de mi muerte, dijo a sus herederos que podían mostrarla. ¿Pero por qué? Porque ella consideraba que su pintura estaba más avanzada que la realidad en la que vivía. Bueno, ella vivía en una realidad donde, por ejemplo, Kandinsky ya había empezado a exponer. No sabemos si ella pudo ver sus exposiciones en 1915. Hilma af Klint empezó en 1906. Hubo otras artistas antes, por ejemplo, Georgiana Hatton en los años 60, 1860, 1871 ya empezó a exponer arte abstracto, pero Hilma af Klint es la que hizo un conjunto de obra abstracta como tal, más cohesionada. Y ella decidió en aquella época que su arte, en aquel momento, la sociedad no estaba preparado para verlo. Y considero que 20 años más tarde lo podía ver, pero la realidad es que tampoco estábamos preparados 20 años más tarde, y a pesar de que su familia intentó mostrarlo, no es hasta 1986-87 cuando en una exposición colectiva en torno a la abstracción en Los Ángeles se muestra alguna de sus obras. Incluso en aquella exposición la crítica fue tremenda. Dijeron que en realidad que la habían puesto allí como de relleno porque era una mujer
y que realmente su obra abstracta no era buena, que no tenía que estar en la exposición, fue muy criticada. Y ya hasta bien entrado el siglo, principios del siglo XX, no se ha reconocido esta figura y no se ha mostrado su arte como debería. También es que ella tenía en parte un poco de... culpa de ello. Por ejemplo, a Gilma le ofrecieron que sus obras entrasen a formar parte de un nuevo templo que se iba a construir, pero como era un templo de tipo luterano y ella consideraba que no tenían la capacidad para entender sus ideas antroposóficas o para entender su arte y que tampoco quería que se mezclara con otros artistas, entonces no dejó que sus obras fueran a parar a ese templo. Es que habéis mencionado ya la espiritualidad que hay dentro de la obra, la teosofía. Sí. ¿Cómo influyó todo este movimiento? Ella pensaba que estaba como iluminada por algún tipo de Dios, tenía algún tipo de don. Estamos en una época en la que hay que contextualizar, ¿no? Estamos en una época en la que se están descubriendo desde el punto de vista científico muchísimas cosas, pues por ejemplo el átomo, la radiactividad, los rayos X, cosas que a la vista de todas aquellas personas de esa época no eran visibles, pero sin embargo la ciencia demostraba que existían. Entonces Gilma era muy religiosa, pertenecía a una familia muy religiosa como en la época, una familia cristiana, pero en aquella época se dio un movimiento que surgió en Estados Unidos que se llamaba la Teosofía, de la mano de Elena Blavatsky y de Henry Olcott, que lo que hacía era un poco recuperar parte de todas estas religiones que existían y que eran las predominantes, como el cristianismo, el hinduismo, también partes de relacionadas con movimientos como el rosacrucismo o, por ejemplo, los masones o también la alquimia. Sí. Y crear una idea que para ellos era más bien filosófica, no era religiosa, sin embargo, hoy en día hay muchos que lo entienden como algo religioso, de que todas estas religiones, todas estas ideas, la ciencia, todo parte del mismo origen. Al final la ciencia son cuestiones que están delante de nuestros ojos y lo que hace la ciencia es explicarlas. Y en torno a la divinidad y en torno al mundo, todos partimos según la teoría de la teosofía, de un caos primigenio donde existía esa unidad, y lo que estamos haciendo ahora es intentando recomponer ese caos primigenio y alcanzar esa verdad absoluta, que es lo que buscaban en la teosofía. Entonces la teosofía tuvo muchísimos seguidores en todo el mundo, también aquí. Leemos muchas cosas relacionadas con la teosofía y gente, sobre todo era gente muy ilustrada, no era gente inculta. Y eran normalmente las clases medias y altas. Y en torno a la teosofía también se relacionó mucho con el espiritismo. El espiritismo era una manera de acceder a esas cuestiones que no veíamos a través de acciones no racionales. Pues, por ejemplo, Gilma af Klint tenía un grupo que se llamaba Las Cinco, que se creó en torno a 1890 y se reunían para hacer sesiones de espiritismo. Y en estas sesiones de espiritismo es cuando ella recibe el mensaje de crear lo que serían las pinturas para el templo. Eran unas pinturas que estos maestros o seres espirituales le iban ordenando qué es lo que ella tenía que hacer, y fue creando estas 193 pinturas que estaban destinadas a formar parte de un templo que ella misma diseñó más tarde, pero que nunca se llegó a realizar. Porque ella, Lucía, hay varias cosas aquí. Ella vivía de las pinturas convencionales, es decir, ella vivía de hacer paisajes, dibujos anatómicos veterinarios, que era muy buena. Le ayudaba también su amiga Anna Cassel, ahora sí no hablaremos un poco de ella. Y luego paralelamente iba haciendo estas pinturas para el templo que tienen un formato gigantesco, enorme, que vamos a poder ver en esta exposición del Guggenheim. Son estas que tenéis aquí abajo, ¿veis? Que os he puesto algunos ejemplos en la hojita que tenéis aquí, que pueden escuchar nuestros oyentes. ¿Cómo pintaba? Es decir, ella ponía el lienzo en el suelo. ¿Cómo hacía todo este proceso, que es impresionante? Dentro de lo que es las pinturas para el templo, las primeras de la serie las tienen muy estructuradas, ¿no? Y aparte estos maestros le mandaban mensajes, pues por
ejemplo, tienes que pintar las pinturas, las 10 grandes, son una pintura cada 4 días. Y estamos hablando de pinturas monumentales. Pero, sin embargo, las primeras que realiza, que es el origen de todo, que se llaman las del caos primigenio, son de formato muy pequeño, pero poco a poco este formato se va haciendo más grande, va creciendo en la obra de Hilma af Klint, hasta que ya llega a la última parte de todas estas obras que realiza, de las 193, y realiza las 3 piezas de altar, que son 3 piezas que nos retrotraen a los altares clásicos del Renacimiento. Al final, esta idea de crear un templo donde vas llegando, vas creciendo, vas subiendo por el templo hasta que llegas al altar máximo y te encuentras estos 3 lienzos en los cuales te hablan de la relación entre la materia y el espíritu, ¿no? Tendemos a ir hacia el espíritu, pero también tendemos a bajar hacia la materia, y es lo que era una de la parte fundamental de la filosofía, la teosofía. Entonces ella iba trabajando sobre estos mensajes que iba recibiendo en torno a temas, y cada tema iba, pues algunas series tienen 30 obras, otras series tienen 24, las 10 mayores tienen 10, las piezas del altar son 3, luego tiene el cisne, son temas todos muy relacionados con la teosofía y con la antroposofía, y en torno a ellos ella va desarrollando estas obras según el mandato, hasta de 1906, que es cuando empieza a hacer la serie, a 1908, el mandato directo que le venía a través de estas sesiones de espiritismo era mucho más dirigido por estas entidades. Sin embargo, se produce un parón entre 1908 y 1912, en el cual ella para de producir obra. Ha habido, como en todo en torno a Hilma af Klint, en pocos años ha cambiado mucho la historia, porque al principio se decía que había sido influida por lo que le había dicho Steiner, que fue el creador de la antroposofía. Hoy sabemos que no es así, más bien vino marcado por problemas familiares, su madre estaba enferma, ella tenía que cuidarle, y en el 12 retoma. Y sin embargo, las 83 pinturas de esas 193 que hace, 82, de 1912 a 1915, que es cuando terminan las pinturas para el templo, son unas pinturas que vienen menos dirigidas por esos espíritus, tienen más la impronta, es una abstracción mucho más liberada por la propia artista, y eso lo vamos a poder ver a lo largo de la exposición. También vamos a ver obras anteriores. Lucía, hay una cosa impresionante, y es que ella era feminista. Sí, sí. Estuvo luchando por el voto feminista, era vegana, para que nos creamos modernos, era vegana, y además empieza a hablar de temas de género en algunas de sus pinturas. Con esta relación con Anna Cassel, ¿no? Un tema que está también muy encima de la mesa ahora. Sí, bueno, ella fue vegana cuando los grandes maestros le hacen este encargo. En una sesión ella habla con las otras miembros del grupo de las 5 y les dice que a ver si le pueden ayudar, y entonces ellas dicen que es un cometido muy grande lo que les está pidiendo, y en la primera serie la que le ayuda es Anna Cassel. Para empezar a realizar, en enero es cuando recibe en 1906 el mandato, pero ella empieza a hacerlo en noviembre de 1906. Fijaros, perdóname Lucía, que Candice era el 1911, o sea que estamos unos años antes. Y ella, durante ese tiempo, lo que hace es entrenarse, prepararse para realizar esa misión, y ahí es cuando durante esos 9 meses es vegana, decide llevar una dieta, prepararse, porque lo que le habían pedido, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual, era gigante para una mujer como Hilma af Klint. En la primera serie le ayuda a Anna Cassel, y en la siguiente serie son íntegramente todas las series desarrolladas por Hilma. En algunos casos sabemos que contó alguna ayuda para la producción, pero todo fueron obras de Hilma af Klint. Con Anna Cassel, Hilma af Klint fue su propia biógrafa en cierta manera, ¿no? Porque ya al final de su vida ella decidió editar su obra y todo su trabajo y dejarlo registrado y preparado para el futuro. Y lo hizo con un bibliotecario que quedó fascinado por su obra, un archivista que trabajó con ella y que se dedicó luego a organizarlo todo cuando ella desapareció. Entonces, muchas partes de su vida privada
Hilma af Klint no fue una artista que hablaba de su vida privada en sus diarios. Había muy pocas cosas, había cosas como muy puntuales de las que hablaba y sobre todo no hablaba de sus relaciones. Pero hoy en día se considera que pudo tener una relación con Anna Cassel y luego con Thomasine Anderson, que era la cuidadora de su madre. La realidad es que ella, en toda su obra, al igual que también la Teosofía, habla de que en el origen primigenio del mundo, antes de este caos que explotó todo, el hombre y la mujer eran un solo ser. Entonces ella lo representa así, habla de lo masculino y de lo femenino. Ella muchas veces se representa como lo masculino. Lo masculino es el color amarillo, lo femenino es el color azul. Ella a veces hace referencias a Anna Cassel como una vestal, a ella se representa como un asken. Entonces, bueno, hay una serie de... Toda su obra, estas 193 obras que forman parte de lo que es las pinturas para el templo, todas están llenas de pequeños mensajes, letras, códigos que hay que descifrar. Y hay muchísimo todavía para descifrar. Es tremendamente interesante y hay mucho trabajo por delante, y estoy convencida, yo que acabo de escribir, bueno, también estas cuestiones relacionadas con el sufragio femenino. Sabemos que su hermana Ida, pertenecía a una asociación feminista muy importante, lucharon mucho para que las mujeres consiguieran el voto, ella firmó para que se consiguiera el voto en Suecia, lo mismo que las otras componentes Además, la teosofía era una doctrina muy ligada a las mujeres y también el espiritismo, porque esa voz que a veces no se les permitía sacar en público de otra manera, lo hacían a través de la teosofía, claro, o el espiritismo. Y menuda maravilla, sí, porque es verdad que sacaron mucho pecho y mucha voz, así que esta exposición va a ser una oportunidad única también para conocer ese momento. Absolutamente. Lucía Aguirre, comisaria de la exposición Hilma af Klint del Museo Guggenheim de Bilbao, muchísimas gracias por este ratito en la ventana y por descubrirnos más sobre esta artista. Gracias, muchísimas Lucía. Gracias que a vosotros. Vaya muy bien. Tenéis un programa muy interesante. Gracias. Y he disfrutado mucho con Ana hablando, de verdad. Gracias, pero Lucía. Muchísimo. Es lo que hacemos nosotros con ella también todo el verano. Gracias infinitas, Lucía. Un abrazo ha sido una maravilla hablar con ella de este tema. La verdad es que creo que somos dos emocionadas del arte. Pues yo creo que sí. Y ya os emplazaremos a participar en otro momento, que esta conversación la tenemos que continuar. Ana Valtierra, muchísimas gracias a ti también. Gracias. Por otro verano más. Hasta la próxima. Gracias a Lucía, se acabó el verano, que yo tengo que volver al cole. Y aunque robe 30 segundos rápido, yo voy a... Manuzoco nos mata. Nos mata, pero bueno. Manu, no te levantes. Mil gracias. Yo quiero dar gracias muy rápidamente a todo el equipo de La Ventana, a mi amiga Marta, gracias infinitas, Rafa, qué placer enorme, a David, mi partner in crime, mil gracias enormes. Manu, sabes que te quiero, o sea que no puedes enfadarte conmigo. Pero está mirando el reloj. Gracias a todos. Tus gracias y tu abrazo, Ana. Bueno, hasta la bueno, te quedas. Me quedo. Claro. Solo no abandonéis vamos más arte a Publi abstracto. Y continuamos ahora. Yeah, I'm running two-tone rust on a big V8. Stolen tires and out-of-date plates. Baby, don't you make it your business about where I've been. De La Ventana también se sale. I'm crazy about it. Young women and old guitars, drinking cheap in high-tone bars, finding the bottom of a top-shelf bottle of booze. I love having me a big time in a small town, living it up when the sun goes down, painting the whole town red. A ver, la Mintior. Hemos aprendido mucho de arte abstracto. Absolutísimamente, ¿eh? ¡Wow! Pero tú hoy vienes con refuerzos también. Yo vengo con refuerzos y ya sé que a veces vengo solo, pero bueno, no quiero sentirme como la pintura abandonada. No hay nadie que te recoja, no quieres pasar por ese rato. O sea, tenías que hablar de esto, ¿no? Así, aquí en directo, directamente. Pues no vengo solo. Y bueno, lo primero es que, más que palabras, mi nuevo show de comedia, bien, nos dedicamos a analizar el lenguaje
de una manera cómica. Perdona, sí, que no lo hemos... No, más que te lo juro de verdad que esto lo he hecho como entradilla porque me venía muy bien. No es autopromo, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, que analizamos el lenguaje de una manera cómica y nos planteamos la pregunta de si las palabras solo describen la realidad o también la crean, ¿no? Porque el lenguaje es potente y es un medio para múltiples cosas, desde intentar hacerte el joven y usar la palabra PEC. O sea, ¿sabéis lo que significa PEC? Lo he aprendido este verano. Por supuesto que sí. No, yo lo he aprendido este verano. ¿Qué significa PEC? ¿Qué significa? Marta, ¿qué crees que significa PEC? No, dilo tú. Lo sabía. No, tonta, cuelga tú. Pero PEC es una de las evoluciones del lenguaje más maravillosas que ha habido. No sé muy bien es cómo se usa. Pero habría que primero, antes de cómo se usa, Marta... PEC quiere decir por el culo. Sí, efectivamente. Sí. ¿Ves, Marta? No pasa nada. ¿Ves? No pasa nada. Y todo está bien. Vale, pues ¿tú cómo lo usas? No, yo no yo me ves a mí usándolo esto. No. Marta, lo que no entiendo es cómo lo usan ellos. Tampoco, o sea, Marta, no entiendo. ves una tarta que está riquísima y te la vas a comer y dices, ¡buah, esa tarta PEC! Efectivamente. Que yo tampoco veo la conexión, Marta. Porque, claro, pero no, mira, es que no. Yo la maravilla de esto es que en vuestros tiempos, yo es que soy bastante más joven. No, hombre. Es mentira. Sí, es mentira. Pero en nuestros tiempos, cuando decías que te den por culo, era malo. Era malo. Y ahora el por culo se ha convertido en algo bueno. Es la resignificación del lenguaje. Pero no. Y de cómo yo entiendo también de lo que significa el sexo y de la... Claro, o sea, que tiene mucha miga ahí detrás. O sea, antes cualquier cosa de por el culo era para decir algo malo y ahora es bueno. Esta hora de radio es PEC. Esta hora de radio es que la ventana es PEC. Es que mola. Pequísima se usa también. ¿Por qué? Porque Rafa y Marta han venido a servir coño. Esa sí, ya se usaba, sirviendo coño, efectivamente. Porque Marta y Rafa vienen aquí a servir coño porque cuando algo, en la ventana. Vamos a tener estos 10 segundos soeces, pero cuando algo es como súper guay, es como la polla, ¿no? Pero y cuando algo es un aburrimiento, es un coñazo. Total. Entonces, pues se ha cambiado completamente y ahora cuando alguien es increíble y lo está haciendo increíble, está sirviendo coño. Claro. Muy bien. Fijaros qué ¿Cómo te maravilla. quedas? Así. Ponme más ejemplos. Pues por ejemplo, ¿sabéis lo que es un fife? Hostia, no. Es que eso... díselo, dilo que esto está en la vanguardia. ¿Qué es un fife? Un fife es el típico chico hombre heterosexual al que le gusta el fútbol, el FIFA. El FIFA. Sí. Un básico. Por FIFA. Por sí, FIFA. Claro. Heterobásico. Es un heterobásico. El cuñado de toda la vida. Vale. Ahora es un fife porque probablemente le guste el fútbol, probablemente juegue mucho al FIFA y como le mete el lenguaje inclusivo, es un fife. Pero eso es el 90% de la población masculina. Bueno. Joder, está la cosa dura. La bueno, sí. No, pero no. Cada vez estamos reduciendo el porcentaje de fifes y eso es bueno. Estamos trabajando en ello. ¿El fife es una especie en peligro de extinción? No. Predomina. Está predominante. El fife pasará a cuñado cuando cumpla una edad. Claro. Ese matiz es bueno. Sí. Claro. O sea, la evolución natural es bueno del porque fife, lo entiendes. Claro, Es a cuñado. Me voy un poquito centrando. La evolución natural del fife es convertirse el cuñado. Es el cuñado. Claro. Ahí cuando te dan el título ya. Y es cuando dices, mi hijo de 3 años podría pintarlo. Efectivamente. Probablemente Kandinsky en su momento no solo fuera un entiendo, fife. sino que yo soy parte de... Está bien. Kandinsky era un cuñado de categoría. Ya me iba a preguntar la evolución del cuñado. Puede salir cualquier cosa. Entonces, bueno, y lo peor de todo es que cuando ya por fin te enteras de que estas palabras existen, ya han pasado de moda. Quiero que sepáis que esto ya, o sea, fife todavía aguanta, pero PEC está ya de capa caída. Este esfuerzo que acabo de hacer es PEC está dejando de ser PEC, porque claro, cuando los millennials y la generación X lo entiende, ya los Z lo desechan. Claro. Ya no mola. Porque ya no mola, porque claro, ya lo utilizamos nosotros. Y has obviado el contrario de fife, que es potaxi. Efectivamente, una potaxi. Es que esto ¿Potaxi? Es el contrario de fife. De fife. Potaxi con X. Ana, te has pillado. Describe una potaxi. Esto es más difícil, ¿eh? Sí. ¿Qué es potaxi? Pues mira, potaxi viene de un vídeo que se hizo viral, porque todo esto viene de TikTok realmente, son conceptos de TikTok. Entonces viene de un vídeo de un presentador en República Dominicana que intentó vacilar a una mujer que estaba allí trabajando y empezó a decirle, bueno, ¿tú qué comes? No sé qué. Y entonces ella dijo, le vaciló a él, empezó a decir, yo como potaxio. Y entonces, claro,
claro. Ah, ya es el potaxi. Claro, el presentador como que se creía que ella lo estaba diciendo mal y ella lo estaba haciendo aposta y al final el vacilado fue él. Claro. Pues desde entonces, cuando eres, nuevamente, cuando eres una tía que tienes ahí tus ovarios bien puestos y vas repartiendo, o sea, sirviendo coño, eres una potaxi. Ah, pero entonces eso no es despectivo. No, potaxi es bien. Fife sí, Fife es despectivo y potaxi... Ana, lo acabas de descubrir, pero yo lo he descubierto, sí, pero me veo. Tened en cuenta una cosa, que yo me pongo al día, yo me reseteo en septiembre y yo vuelvo a clase, claro. Y yo ahora en una semana estoy dando clases en primero, que son los chavales que han salido del instituto, que tienen 18 años. Y eres una potaxi. Yo ya me pongo de la música, de moda, de todo, me pongo al día. El primer día en vez de dar clase dices, bueno, ¿qué? Contadme. Contadme vosotros. No, a mí me pasan las tutorías, que te llegan al despacho y es donde te hablan con más libertad y de repente hay veces que estás así con los ojos abiertos. Diciendo, ¿en qué idioma me está hablando? Es que es verdad. Dices, porque la mitad no... Y todo esto tú lo explicas en Más que Palabras. Todo esto lo explico Más que Palabras, etcétera, etcétera, pero también lo que también se ve es que el lenguaje pues sirve para muchísimas cosas. Desgraciadamente también sirve para difundir odio. Veas el caso del asesinato de Mateo y la cantidad de odio que se ha vertido sobre él. También el lenguaje sirve para hacernos preguntas sobre lo normalizado que tenemos conceptos absurdos. Por ejemplo, cuando yo era pequeño siempre me llamó la atención la frase cómete toda la comidita que los niños de África no comen. Siempre me llamó la atención. ¿Y por qué? Primero, por esta frase, cada vez que yo iba a casa de un amigo y sus padres le obligaban a comerse el brócoli, ellos me miraban a mí con los ojos inyectados y me decían, no, esto es culpa tuya. ¿Sabes? Porque, cómete la comida que los niños de África no comen y aquí tengo el niño de África en mi casa directamente. O sea, se lo coma la min. Entonces, esto, o sea, es que eso es una maravilla lo que da el lenguaje. Pero si de una cosa sirve el lenguaje es para concienciar. Y por eso hoy me he traído a Tatiana Ndobasi Bokui. Hola, Tatiana. Hola. Hola, ¿qué tal? Una joven española que está finalizando sus estudios de trabajo social en la Complutense, actual presidenta de Kwanza, la primera asociación de estudiantes afrodescendientes de España. Y también tenemos a Ngoy Ramadani Ngoma. ¿Qué tal, Ngoy? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Hola, graduado en Ciencias Políticas en la UCM y con un máster de Migraciones por la Universidad de Valencia, fundador de Kwanza, y ambos forman parte del equipo que está desarrollando el Afrodiccionario. Afrodiccionario. Pues empezamos por eso. ¿Qué es el Afrodiccionario? Tatiana. Vale, si queréis os explico un poco qué es Afrodiccionario. Afrodiccionario es una entidad social y educativa que tiene como objetivo principal pues buscar la cohesión entre la sociedad. ¿Cómo buscamos esa cohesión? Pues a través de la sensibilización de la importancia sobre repensar el lenguaje, tal como decía Lamin. ¿Por qué? Porque tenemos el lenguaje como una tecnología viva que más allá de representar la realidad, ¿no? Pues también representa los pensamientos de las personas y también es capaz de crear realidades. Por eso trabajamos sobre todo en torno a eso. A partir de ahí pues también surgen otro tipo de objetivos en la entidad, como puede ser más cohesión de la comunidad negra, que trabajamos en nuestros encuentros también donde repensamos el tono del lenguaje y creamos de manera co-creativa entre las personas de la entidad y la sociedad civil. Fomentar también la participación juvenil, por ejemplo. Tal es así que, por ejemplo, yo tengo 22 años y formo parte del equipo de Afrodiccionario, hay otra gente joven también dentro del equipo y pues eso. Desde nuestra diversidad, desde diferentes puntos del mundo, porque no toda la entidad está aquí en España, también hay gente que está fuera de España, y la diversidad de género también, pues buscamos eso, la cohesión a través de repensar el lenguaje y sobre todo tenemos como finalidad evidentemente combatir el racismo que también se presenta en este caso en el idioma castellano por toda esa carga histórica, etcétera, etcétera. Entiendo que identificáis situaciones en las que el lenguaje sirve como una herramienta de racismo, ¿no? Y proponéis métodos para combatirlo, para responder. Efectivamente. ¿De eso se trata? Efectivamente. ¿Qué herramientas hay? Lo que proponemos básicamente es: oye, vamos a repensar este lenguaje que muchas veces nos parece neutro, pero que puede estar generando un impacto negativo hacia ciertos colectivos. Ponme un ejemplo, Ngoy. Un ejemplo, la expresión me pones negro, ¿vale? Que se utiliza de forma... Me tienes harta. Me tienes harta, ¿no? Efectivamente, como sinónimo. Entonces, es una expresión que se utiliza coloquialmente, que la gente la utiliza porque la ha oído de otras personas, pero no saben que esa expresión de me pones negro, cuando lo estás diciendo delante de personas a quienes nombran como negras, y siendo eso una expresión negativa que quiere significar enfado, irritación, etcétera, pues puede estar generando una visión distorsionada sobre las personas negras, ¿no? Es como
¿Cómo es ponerse negro? Claro. O sea, ¿a qué te refieres? ¿Al color? ¿Al significante que tiene ser negro? Etcétera, ¿no? Pero no queremos culpar a la persona, sino hacerla responsable de ese lenguaje que está utilizando para decir, oye, tienes poder para crear una realidad y para luchar contra un tipo de discriminación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te vamos a dar unas herramientas. Algunas de estas pues pueden ser, por ejemplo, trabajamos, como ha dicho mi compañera Tatiana, en centros educativos. Pues hemos creado una guía para todo el profesorado, todo el conjunto del sistema educativo, donde puede identificar qué expresiones son, de qué manera combatirlas, qué tipo de ejercicios se pueden trabajar para que poquito a poco nos vayamos concienciando, ¿no? Pues te lo vuelvo a repetir. Si yo de repente digo, me pones negra, porque es una expresión muy común y que hemos crecido con ella, pues eso, a lo mejor yo en mi ámbito de personas blancas no me chirría, claro, hasta que tú me lo dices, que me hace reflexionar. Efectivamente. Y está clarísimo. Yo sí, porque yo no y ella me utilizando, ¿no? Utilizamos y hay un punto de vista, pues porque sí. Claro, son talleres, supongo que, o si son charlas en colegios, en institutos, en una sociedad cada vez más multirracial. Entonces, ¿no? Se sienten los alumnos muy identificados con las cosas que decís. Sí, sobre todo las edades en las que nos centramos son de primero de la ESO aproximadamente hasta bachillerato o también la universidad, y la verdad que la recepción que hemos tenido este último curso con los talleres yo creo que ha sido bastante positiva, tanto por parte del alumnado como también del profesorado, que se nota que el profesorado está demandando herramientas para poder afrontar esa realidad que a veces se les escapa de las manos. En este caso hemos notado la necesidad, por ejemplo, de saber cómo nombrar esa diversidad con la que el profesorado se enfrenta de una manera que sea respetuosa y con la que ellos también sepan sentirse cómodos. Y por otro lado, pues bueno, el alumnado también, sobre todo en esas edades, ¿no?, donde la tecnología está muy presente, también se mezcla la comunicación con stickers, por ejemplo, que muchas veces tiene también mucha carga muy violenta y racista. Pues hemos notado también esa necesidad de saber gestionarlo, saber qué tipo de lenguaje es violento, es menos violento, cómo eso tiene un impacto psicológico en nosotros, entender un poco la carga histórica, y sí que el impacto ha sido totalmente positivo. Hemos hecho varias charlas este último curso y creo que... Total. Ha sido... Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, Tatiana Ngoy, por hablarnos de esta iniciativa, Afrodiccionario. Gracias, Lamin. Por cierto, ¿alguna vez habéis pensado que, o sea, la base de la frase cómete toda la comidita que los niños de África, porque yo sigo ahí, no comen, debería, o sea, para eso debería existir una conexión estomacal entre, no sé, Omar de Burundi y Miguelín de Utrera, ¿sabes? O sea, pero ¿tiene sentido? ¿Soy el único que lo piensa? Gracias, Lamin. Un beso. Cerramos la ventana, volvemos a abrirla mañana a las 4, las 3 en Canarias. Beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.